Me fui a los Pirineos para despedirme del único hombre al que amé y perdí. Creí que el silencio de la montaña me ayudaría a cerrar el duelo, pero entonces apareció Iker, un guía frío, casi salvaje, que hablaba más con el viento que conmigo. No buscaba compañía, y yo no buscaba volver a sentir, pero la tormenta nos atrapó, y en aquella cueva, entre el hielo y el miedo, descubrí algo que no esperaba, una razón para seguir viviendo y amar de nuevo. Nunca pensé que el aire frío pudiera doler, pero dolía. Cada respiración era una aguja clavándose en mi pecho, y sin embargo, lo necesitaba más que nunca. Subí a los Pirineos para dejar atrás algo que no me dejaba dormir, la imagen de Lucas, su risa, su cuerpo desapareciendo bajo la nieve. Él murió. Yo sobreviví. Desde entonces, cada día era una deuda. No vine a encontrarme con nadie. Vine a enfrentar la montaña que me lo arrebató, o tal vez a dejarme tragar por ella. Pero Elena, la dueña del hostal, leyó en mis ojos lo que ni yo sabía decir. Me habló de Iker. No es guía como los otros, me advirtió. No te hará reír, no irá despacio, pero si él te acepta, llegarás donde necesitas. Si no, te quedarás a mitad del camino. Acepté sin saber quién era. La cita fue al amanecer. Él apareció sin decir palabra, como salido de la niebla. No saludó, solo me miró con ojos oscuros y dijo: ¿Este es tu equipo? Asentí. Abrí la mochila. Él revisó sin tocar nada, solo con los ojos. Demasiado. Se giró y comenzó a andar. No supe si seguirlo, pero lo hice, y así empezó el ascenso. Los primeros días fueron un castigo. Mis músculos, entrenados en gimnasio, no servían en ese terreno. Cada paso era una prueba. Él iba adelante, ligero, sin dudar. No hablaba, no miraba atrás. Solo se detenía cuando ya no podía más. Una vez, al borde de un acantilado, tropecé. La mochila me desequilibró. Grité, pero una cuerda me sujetó con violencia. Iker ya me había atado a su cintura sin avisar. Me había anticipado. Me había salvado. No mires abajo, dijo sin girarse. Mira hacia mí. Y lo miré. Y sentí un vacío distinto. No era miedo, era algo más hondo. Esa noche dormimos bajo una roca, sin tienda. Él encendió fuego. Me ofreció té caliente. Me miró por fin, sin juicio, solo silencio. Me sentí visto, vulnerable. ¿Por qué vives aquí?, pregunté. Porque aquí no hace falta fingir, nada más. Pero fue suficiente. Por primera vez desde la muerte de Lucas, alguien me decía una verdad que dolía más que el frío. Al día siguiente, la nieve empezó a caer. No paramos. Caminamos hasta que el viento se volvió una pared blanca. No veíamos nada. Él me guió con tirones suaves en la cuerda. No hablaba, no temblaba. Yo solo seguía. Al anochecer encontramos una cueva, pequeña, punto oscura, pero era refugio. Entramos. Él bloqueó la entrada con piedras. Encendió una vela. Yo temblaba. No sabía si del frío o del miedo. Nos quitamos las capas mojadas. Él se quedó con su camisa de lana, yo con ropa térmica. Nos sentamos frente a frente, las rodillas tocándose. El silencio nos envolvía. Gracias, dije al fin. Me salvaste, otra vez. No respondió, solo asintió. Entonces vi la cicatriz que le cruzaba la ceja. ¿Cómo te la hiciste? Guiando. Hace años. Un turista no quiso escuchar. Cayó. Yo intenté ayudar. No llegué. La roca me golpeó. Desde entonces, solo llevo a los que escuchan. Guardé silencio. Entendí que su distancia era protección, su rudeza, una herida. Yo tampoco escuché, confesé. A Lucas, él quería hacer cumbre. Yo lo animé. Murió por mi arrogancia. Iker me miró largo rato. En sus ojos no vi reproche, solo algo que no esperaba, comprensión. La montaña no castiga, dijo, solo responde. Nos quedamos en silencio, pero no era incómodo. Era un espacio compartido. La vela parpadeaba. Afuera, la tormenta aullaba. Dentro, su presencia me anclaba. Me apoyé contra la roca. Sentí su hombro junto al mío. No se apartó. Me dormí así, por primera vez en meses, sin pesadillas. Desperté en la madrugada. Él dormía. Su rostro, en reposo, parecía más joven. Me acerqué sin pensar. Le aparté un mechón de cabello. Al tocar su piel, abrió los ojos. No se sorprendió. Me sostuvo la mirada. Mi corazón golpeaba como un tambor. Acaricié su mejilla. Él inclinó el rostro hacia mi mano. No hablamos. No hacía falta. Me incliné. Nuestros labios se rozaron, suaves, tímidos, como si ambos temiéramos romper algo sagrado. No era deseo. Era necesidad. Era dolor convertido en alivio. Él respondió. Me abrazó. Su calor me envolvió. En medio de la tormenta, en esa cueva perdida, supe que no había venido a despedirme.
Había venido a encontrarlo. Pensé que el silencio de esa noche sería una tregua, pero al despertar, el peso de lo ocurrido me golpeó más fuerte que el frío. Iker ya estaba despierto. No dijo nada. Solo recogía sus cosas como si nada hubiera pasado. Yo quería hablar, pero no sabía qué decir. ¿Habíamos cruzado una línea? ¿Fue solo un impulso, una necesidad? ¿Lo lamentaba? Durante horas caminamos en silencio. La nieve crujía bajo nuestros pies. El viento había amainado, pero entre nosotros había una tormenta que no sabíamos nombrar. Mi cabeza era un torbellino. ¿Debo hablar? ¿Huir? ¿Pedir perdón? ¿Por qué sentía que todo podía romperse en cualquier momento? Iker no cambió su ritmo, ni una mirada, ni un gesto, hasta que, al mediodía, nos detuvimos a descansar. Comimos algo, sin palabras. Entonces, sin esperarlo, él dijo: «No me sigas si no estás seguro». No supe qué responder. Me miró por fin. Lo que pasó no fue un error, pero tampoco una promesa. Aquí todo es diferente. Aquí nadie finge. Pero abajo, tú tienes una vida. Y yo, otra que no comparto. Me quedé helado. No por sus palabras, sino por su tono. Calmo, punto claro. Como quien ya había decidido. «No quiero fingir más», dije, casi en un susurro. No respondió. Se levantó y siguió andando. El resto del día fue duro. La ruta se volvió peligrosa. Hielo en los bordes, pasos estrechos. Y dentro de mí, una voz que no callaba. ¿Me está alejando? ¿Se está protegiendo? ¿O soy yo quien no sabe qué quiere? Esa noche no hablamos. Dormimos espalda con espalda. Sin fuego, sin roce, solo el frío. Al día siguiente, todo cambió. Cerca del mediodía, vimos a lo lejos un grupo de excursionistas. Se acercaban. Iker se tensó. Me dijo que fuéramos por un atajo. Quiso evitarlos. No entendí por qué, hasta que escuché mi nombre. Daniel era Raúl, un amigo de Madrid, excompañero de universidad. No lo veía hace años. Se acercó con una sonrisa, sorprendido. «¿Tú aquí? ¡Qué locura!» ¿Solo? No supe qué decir. Iker observaba desde la distancia. Raúl me abrazó. Me preguntó si seguía trabajando como arquitecto, si había venido por turismo o por trabajo. «Estoy de ruta, con un guía», respondí. «¿Ese?», preguntó señalando a Iker. «Parece un salvaje. ¿Te fías de él?». La forma en que lo dijo me dolió, pero no repliqué. «Es el mejor», dije. Raúl me miró raro. Luego bajó la voz. «¿Todo bien? Te ves diferente». Quise cortar la conversación. Me sentía expuesto, vulnerable. Le dije que debíamos seguir. Raúl se despidió, y cuando miré hacia Iker, ya se había alejado. Corrí para alcanzarlo. Lo encontré junto al sendero. No me miraba. «¿Lo conocías?», preguntó. Asentí. «¿Sabe de ti?». «No». «¿Quieres que lo sepa?». No respondí. «Ahí está el problema», dijo. Esa noche, el silencio fue más denso que nunca. No dormí. Pensaba en Raúl, en su mirada, en lo fácil que habría sido decir: «Estoy con él». Pero no lo hice. No tuve el valor. Y eso lo cambió todo. Al día siguiente, el clima empeoró. Lluvia helada, niebla. Caminábamos en fila, sin hablar. Cada paso era una carga. Y dentro de mí, una vergüenza que no sabía cómo sostener. Iker se detenía menos. No me esperaba. Yo me quedaba atrás, hasta que en un cruce lo perdí de vista. Grité su nombre. Nada. Corrí. Resbalé. Caí. Me levanté. Finalmente, lo vi. Estaba de pie, bajo un árbol seco. Me miraba con una mezcla de rabia y tristeza. «¿Qué haces aquí, Daniel?». «No lo sé», dije, sin aliento. «Sí lo sabes, pero no lo aceptas». Me acerqué. «No soy como ellos. Solo me cuesta. No soy un secreto», respondió. Me rompí. «Tampoco quiero perderte». «Entonces elige». Y se dio la vuelta. Hay preguntas que uno evita porque sabe que la respuesta puede romperlo. Esa mañana, mientras lo seguía bajo la niebla, entendí que había dejado de huir, pero aún no sabía a dónde quería llegar. Y eso, ante Iker, ya no era suficiente. No dijo nada desde que me lanzó aquella frase como un juicio. «Entonces elige». Pero cada paso suyo era una declaración de distancia. Yo intentaba seguirlo, mantenerme cerca, pero la brecha entre nosotros ya no era solo física. Era una ausencia construida con miedo, orgullo y silencio. Durante horas caminamos en fila, cruzando laderas angostas, sin intercambiar palabra. La montaña parecía observarnos en silencio, como esperando que uno de los dos cediera. Y yo cargaba más que una mochila. Dudas, cobardías, heridas que nunca me había atrevido a mirar de frente. Al mediodía, paramos junto a un arroyo de agua helada. Él se arrodilló, bebió con calma. Yo me senté, el corazón latiéndome en los oídos. No podía seguir así. «¿Por qué te molesta tanto que dude?», pregunté,
sin mirarlo. Él se incorporó despacio. No respondió de inmediato. Porque yo ya dudé, dijo por fin. Ya mentí, ya me escondí, y ya perdí cosas que no se recuperan. No quiero volver a ese lugar. Me sostuvo la mirada. No quiero que tú seas otro daño en mi historia, y no quiero ser un secreto en la tuya. Me dolieron esas palabras más que cualquier reproche. No eran rabia, eran verdad, eran historia vivida. Yo no te estoy usando, pero tampoco me estás eligiendo, respondió. Y eso, en mi mundo, es lo mismo. Seguimos andando. El sendero se volvió rocoso. Las señales eran cada vez más escasas, como nosotros, sin dirección clara. Esa noche, al armar el campamento, la temperatura bajó en picado. Iker me pasó una manta extra. No dijo nada. Ese gesto, mínimo, fue más fuerte que cualquier abrazo, porque a pesar del dolor, aún me cuidaba. No pude dormir. Me revolvía bajo la lona, luchando contra un torbellino de pensamientos. Recordaba a Raúl, a mis colegas, a las veces que me callé, las veces que me reí de chistes que me herían para no quedar expuesto, las veces que negué cosas que me definían. Y entonces vi lo injusto que estaba siendo con Iker, porque él había decidido vivir su verdad, aunque le costara estar solo. Me levanté antes del amanecer, caminé hasta una pendiente, el cielo apenas clareaba, los tonos azul oscuros se mezclaban con un rojo tenue, como una herida recién abierta. Sentí pasos detrás de mí. Iker, ¿qué haces despierto? Pensando, dije, en si vale la pena seguir. Se detuvo a mi lado. ¿Y lo vale? Creo que sí. Lo miré. Creo que nunca supe quién era hasta que llegué aquí. Él asintió levemente. ¿Y qué harás con eso? No lo sé aún, pero quiero dejar de tener miedo. No es tan fácil. No. Pero es peor seguir mintiéndome. Iker respiró hondo. Había una tensión en su mandíbula, como si contuviera algo. El miedo no desaparece, dijo. Aprendes a cargarlo, a caminar con él, y algunos días pesa más que otros. ¿Tú aún lo cargas? Cada día, admitió. Esa respuesta fue un ancla. Por primera vez, sentí que él también necesitaba ser sostenido. Durante la jornada, algo cambió. No hablamos mucho, pero los silencios eran distintos. Ya no eran barreras, eran pausas, espacios donde empezaba a nacer una complicidad nueva. Al llegar a una zona de piedras sueltas, se detuvo. Me mostró la cuerda. ¿Otra vez? Sí, pero esta vez no es por seguridad, es por confianza. Tú decides si quieres atarte. Tomé la cuerda, me até la cintura. Confío en ti, dije sin dudar. Él sonrió. Fue breve, apenas un gesto, pero fue real, y esa sonrisa me sostuvo más que cualquier anclaje. Avanzamos. La ruta se volvía más peligrosa, pero dentro de mí, algo se fortalecía. No era certeza, era decisión. Pasamos la noche cerca de una grieta protegida. Él me ofreció dormir más cerca para conservar calor. No dudé. Al principio, espalda contra espalda. Luego, hombro contra hombro. No hablamos, pero el ritmo de su respiración, el latido firme en su pecho, me arrullaron. No como un niño, sino como alguien que, al fin, había encontrado un lugar donde ser. Antes de cerrar los ojos, le susurré. No quiero seguir huyendo. Entonces quédate, respondió él, con una calma que me atravesó. Y me quedé. A veces, creer que has elegido no significa haberlo hecho. Al despertar junto a Iker, pensé que algo entre nosotros se había sellado, pero al volver a ver el mundo desde fuera de la cueva, me di cuenta de que mi mayor lucha apenas comenzaba. La mañana era clara, pero el aire cortaba. Bajábamos hacia el valle. La ruta se hacía más suave, lo que solo dejaba espacio para pensamientos que antes tapaban el cansancio y el frío. Yo sentía dentro de mí una calma nueva, y también un miedo que crecía. Iker caminaba delante. No hablaba mucho, pero sus gestos eran distintos. Me esperaba, a veces, me miraba sin decir nada, y en su mirada no había juicio, solo esa forma suya de estar, de ver sin exigir. El silencio era cómodo, hasta que vimos el primer auto estacionado, el primer cartel, el primer bar, la civilización. El ruido volvió como una bofetada. Un teléfono sonó en alguna parte. Una pareja reía. Una niña lloraba. Todo parecía ajeno. En la posada, recogimos nuestras cosas. Yo no tenía claro qué haría. Él tampoco preguntó. ¿Te vas mañana? Pregunté al fin. Temprano, dijo. Hay otra ruta que debo revisar. Una pareja quiere intentar la cima. ¿Y tú? Insistí. ¿Volverás después? No lo sé. Ese no lo sé me dolió más que un adiós. Fui a mi habitación. Abrí la maleta, miré la ropa que no usé, las cosas que llevé como escudo. Ahora me parecían absurdas. Mi móvil tenía decenas de mensajes, correos, llamadas.
recordatorios de una vida que seguía girando sin mí. Un cliente preguntaba por una entrega. Mi jefe quería saber si podía unirme a una videollamada urgente. Ignoré todo, pero uno de los mensajes me detuvo. Era de mi madre. ¿Cómo estás? ¿Volverás para el aniversario de papá? No hablaba con ella desde antes del viaje. No sabía nada de mí, ni de Lucas, ni de Iker, ni de lo que dolía tener que fingir incluso en casa. El sonido de la puerta me hizo girar. Iker entró sin preguntar. «Tengo algo para ti». En su mano había una piedra pequeña, oscura, lisa. Me la entregó. La encontré en el paso. Era de Lucas, ¿no? Asentí, sin palabras. «Para que no olvides el camino». Lo miré, él bajó la vista. «Si decides quedarte, estaré al norte, pero no puedo esperar». «¿Por qué no?», pregunté, más duro de lo que quería. «Porque esperar me hizo daño antes, porque elijo no volver a esconderme, porque si me quieres, que sea ahora, no después». Salió sin más. Me quedé solo, con la piedra en la mano. Pesaba tan poco, y sin embargo, me aplastaba. Esa noche la pasé sin dormir. La cama era cómoda, la habitación cálida, pero dentro de mí todo era un caos. Pensaba en mi madre, en cómo siempre evitamos hablar de mí, en cómo nunca la enfrenté. Pensaba en mis amigos, en lo que supondría volver y decirles, «Estoy con un hombre», y pensaba en Iker, en lo que perdía si no lo hacía. Salí al amanecer. Fui al cerro que se alzaba tras la posada. Desde allí se veía el camino hacia el norte. Me senté. El viento soplaba con fuerza. Cerré los ojos. Y vi todo. Vi la primera vez que besé a Lucas, y el miedo que sentí. Vi el funeral, y mi silencio. Vi los años en los que fui el amigo discreto, el profesional reservado. Y me vi ahora, con un hombre que no pedía nada, salvo verdad. Bajé. Fui a su habitación. Estaba vacía. Corrí hacia el sendero. Lo vi a lo lejos, con la mochila al hombro. Grité su nombre. Se detuvo. No se giró. Corrí. Lo alcancé. Me detuve frente a él, jadeando. «No sé si seré capaz, pero quiero intentarlo». Él no respondió. Me miró largo rato. «No quiero que sufras», dijo. «Ya sufro», contesté, por no haberlo dicho antes. Entonces, tomó mi mano. «No prometas lo que no sabes cumplir». «No prometo nada», susurré. «Solo quiero aprender a quedarme». Él apretó mi mano. Asintió. No sonrió. No hacía falta. Y comenzamos a caminar. Creí que el descenso sería más fácil, que después de elegirlo, todo encajaría. Pero amar a alguien como Iker no era llegar, era quedarse. Y quedarse, a veces, también dolía. Pasaron semanas. No regresé a Madrid. Cancelé entregas. Inventé excusas. Incluso apagué el teléfono por días. La ciudad empezó a parecerme un sueño ajeno. Me instalé en un pequeño refugio de madera que Iker usaba en sus rutas largas. No tenía calefacción, pero tampoco máscaras. Cada mañana me levantaba con el olor del bosque y el sonido del viento, bajando entre los árboles. Era un lugar crudo, sí, pero honesto, como él. Ayudaba en lo que podía, cargar leña, marcar senderos, guiar a turistas por las rutas más seguras. Aprendí a escuchar la montaña, a leer el cielo. Al principio me perdía, me caía, me frustraba, pero Iker no se burlaba. Me observaba en silencio y luego me mostraba cómo hacerlo mejor. Nunca usó un tono condescendiente. No corregía, compartía. A veces, en la noche, hablábamos. Otras veces no. Pero incluso en el silencio sabía que él me aceptaba. No por lo que decía, por quedarme, por intentarlo, por no huir. No todo fue fácil. Tenía ataques de duda. Soñaba con oficinas, con pasillos brillantes y reuniones con gente que nunca supo quién era yo en realidad. Me preguntaba si había hecho bien, si esto era valentía o escapismo, pero entonces lo veía cortar leña, mirar el cielo, cerrar los ojos para escuchar el viento. Y algo en mí se aquietaba. Una mañana, bajamos al pueblo por provisiones. En la plaza había turistas, niños, gente hablando alto. Me sentí torpe entre tanta normalidad. Iker caminaba a mi lado. Llevábamos días sin tocarnos frente a otros. Nadie lo sabía. Nadie preguntaba, hasta que un hombre me reconoció. «Daniel, el arquitecto de Bilbao, ¿verdad?». Asentí. «¿Qué haces aquí?». «Me quedé», respondí. «¿Y trabajas con Iker?», dije. Lo señalé con la cabeza. «Es mi pareja». Un silencio breve. Luego el hombre asintió. Siempre me cayó bien ese tipo. No habla mucho, pero sabe cuidar. No esperaba su naturalidad. Yo me preparaba para la incomodidad, el gesto tenso, la broma inapropiada. Pero no llegó. Solo una aceptación simple, cotidiana. Y me sorprendió cuánto significaba eso. Esa noche, al volver al refugio, se lo conté a Iker. Lo dije, que estamos juntos.
Y no pasó nada. Él no respondió enseguida. Se agachó para encender el fuego. Luego, mientras las llamas subían, dijo: «No tienes idea de lo que eso significa». «Sí la tengo. Esa noche me abrazó. No siempre lo hacía, pero esa vez, sí, con fuerza, con calma, como si también él necesitara saber que yo no me iría». Pasaron los meses. El invierno se instaló. Más nieve, menos turistas, más silencio. Pero el mío ya no era vacío. Era elección. Aprendí a caminar con crampones, a leer mapas, a atender heridas menores. Una mujer mayor me dijo que tenía manos cuidadoras. Reí. Iker solo la miró, con esa media sonrisa que nunca sabía si era ternura o ironía. Un día, subimos a la montaña que Lucas había querido escalar. Allí, en una piedra plana, dejé la piedra oscura que Iker me había dado, no por olvido, sino como cierre, como agradecimiento. Él me trajo hasta aquí, dije en voz baja. Y tú decidiste quedarte, añadió Iker. No hubo más palabras. Volvimos a la cueva, no por necesidad, por elección. Quisimos dormir allí una vez más, como recordatorio, como símbolo. Esa noche compartimos el té, el mismo que habíamos bebido en medio de la tormenta, pero esta vez sin miedo, solo con calma. Nunca pensé que te quedarías, dijo Iker. Yo tampoco. ¿Te arrepientes de haber tardado tanto? Nos besamos, lento, sin prisa. No era descubrimiento, era certeza, era hogar. Al amanecer, salimos. Todo estaba cubierto de blanco, un mundo silencioso y nuevo. Respiré hondo. El aire quemaba, pero también limpiaba. Lo miré, él me miró. No hacía falta decirlo. Estábamos donde teníamos que estar. Y por primera vez, sin miedo, sin excusas, supe que ya no era un visitante en esta historia. Era parte de ella. Porque el lugar al que pertenecemos no siempre está donde nacemos. A veces está en una cueva, en medio del hielo, junto a alguien que te sostiene sin hablar. Y a veces basta con una sola decisión valiente para que todo lo demás tenga sentido.